Con el doctor Ricardo Rodríguez Silvera, economista. ¿Qué tal, doctor? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, nomás, Saludos a doctor. la audiencia también. Gracias, doctor, muy amable y agradecemos su tiempo ahora para con Radio Nacional. Doctor, antes que nada, ¿cómo ve usted esta calificación que ha dado a conocer justamente ayer, que habla de un momento, ¿verdad?, muy importante en nuestro país, sobre todo que estamos a un paso del grado de inversión, ¿verdad?, gracias a esta calificación que ha dado últimamente. Bueno, es muy buena noticia para nuestro país. Tenemos que tener en cuenta que no es cualquier entidad la que está emitiendo ese pronóstico o esa calificación. La Fitch Ratings, Sí, así se llama, es una agencia internacional de calificación de riesgos que mide la vulnerabilidad de un país o la fortaleza de un país en la atención de sus compromisos financieros internacionales, ¿verdad? Bueno, y esta entidad está realizando ya análisis de riesgo para nuestro país desde 2013, sí, que es el año en que se realizó la primera emisión de bonos soberanos en el mercado internacional, ¿verdad? sí. Es decir, lleva 5 años evaluando la situación de nuestra economía y nuestra fortaleza financiera, ¿verdad? Ujú, Y para la audiencia que a lo mejor nunca oyó hablar de ese grupo Fitch, sí, se llama así, grupo Fitch, tiene 3 grandes divisiones muy conocidas internacionalmente con una doble sede. Una de ellas está en Nueva York y la otra está en Londres. Y cuando habla Fitch y la gente se pone quieta y escucha lo que dice, ¿verdad? Es tan prestigiosa como las otras 2 calificadoras internacionales de riesgo que son Moody's y Standard Poor's, ¿verdad? sí, Bueno, y lo bueno es echar un vistazo en el documento que entrega la Fitch para acercar a Paraguay a solo un escalón ya del grado de inversión, ¿verdad? El grado de inversión quiere decir que el país no tiene ya reservas internacionales para que los inversores se radiquen en nuestro país, ¿verdad? Y estar a un escalón significa que estamos en un punto realmente óptimo, pero que todavía no es muy bueno del todo, ¿verdad? Bueno, por eso es que hay que saber deletrear esto. Pero lo que escribe es sumamente importante para hacer resaltar ante Radio Nacional y sus oyentes, ¿verdad? En primer término, habla de la resiliencia de Paraguay, que es un término técnico que usan mucho las calificadoras internacionales de riesgo y también otros entes internacionales. Eso significa simplemente que Paraguay tiene resistencia o fortaleza ante los shocks externos. Y ellos mismos utilizan esa expresión, la fortaleza de Paraguay ante los shocks externos, y esa calificación hace referencia a las sacudidas que provienen del hemisferio norte, por ejemplo, de Estados Unidos, de Europa y de Asia, pero la parte norte, ¿verdad? Ahí es donde se producen las crisis que conmueven al mundo, ¿verdad? Pero también y sobre todo de Argentina, que cayó en un desastre económico este año que va finalizando, y de Brasil también, que la situación ciertamente no es tan desastrosa como en Argentina, pero como es el país más grande y más poderoso de toda América Latina, todo lo que le afecta a Brasil le afecta también a todos los otros países de Sudamérica, incluso a los países que están ya en América Central y el Caribe. Bueno, Paraguay, sin embargo, se mantuvo fuerte ante esas sacudidas que provinieron del hemisferio norte y también acá de la región de Argentina y Brasil. Y eso se debe a que nuestro país ostenta, es como para usar esa expresión, es decir, podemos ya casi mandarnos la parte de estar tan bien, ¿verdad?, en esas cuestiones. sí, Enseguida voy a empezar a hacer críticas también, ¿no? Pero hay que hacer resaltar lo positivo, ¿verdad? sí, Ostenta Paraguay un crecimiento económico alto con disciplina fiscal. sí. Eso es, esa combinación es realmente admirable. Nuestros países vecinos nos envidian ya por eso. Y el crecimiento económico es favorable porque va aumentando en promedio al 4% anual
pero ya durante los últimos 15 años. Lo que significa que si uno multiplica ese 4% en promedio por 15, saca la conclusión de que el país ha crecido en un 60% en una década y media, y eso se nota a simple vista. Cuando uno tiene parientes o amigos o clientes que vienen del exterior, después de 5 años, por ejemplo, visitando a Paraguay, se dan cuenta del progreso enorme que se ha registrado en nuestro país, en lo que es más visible, que es la construcción o el paisaje urbanístico o las torres altas, los hoteles, los paseos, los centros de compra, los centros de eventos, ese tipo de cosas. Hace apenas 10 o 15 años Paraguay no tenía en esa cantidad y sobre todo en esa forma impresionante, ¿verdad? Y después, la calificadora Fitch también hace resaltar la diversificación económica que tiene lugar en Paraguay en los últimos años. Resulta que hemos dejado de ser un país exclusivamente productor de materias primas, empezamos a poner valor agregado a esa materia prima acá en el mercado local ya, de forma que la oferta que hace nuestro país de productos agroindustriales al mundo exterior es cada vez más grande, y como la mayor parte de esos productos agroindustriales son alimenticios, entonces Paraguay se ha vuelto realmente en los últimos 10 o 15 años uno de los principales productores de alimentos en todo el mundo, ¿verdad? Sí. Eso también es positivo. Enseguida vamos a ver también el aspecto negativo de eso, pero hay que hacer resaltar primero lo positivo para que la gente se dé cuenta de que realmente estamos pasando por una bonanza económica gracias no solo a los últimos gobiernos, en plural, ¿eh? Sí. Esta no es ninguna crítica ni ningún homenaje a ningún presidente fulano de tal, sino que se nota que los gobiernos que estuvieron los últimos 5 años hicieron bien sus deberes, pero también, y eso es lo destacable, con un apoyo fundamental, con un apoyo fuerte del sector privado y de las organizaciones que forman parte del sector privado, es decir, no solamente los gremios empresariales, ojo, sino también los gremios sindicales, también los gremios campesinos y también las organizaciones de la sociedad civil. Es decir, es como si Paraguay por fin hubiese encontrado un consenso y lo hubiese articulado bien en beneficio de un crecimiento con disciplina, ¿verdad? Sí. Bueno, y la disciplina hace referencia a que el crecimiento del producto va acompañado de disciplina fiscal, tanto como de control de la oferta monetaria y de la inflación. Nuestra inflación prácticamente nos supera ya el 4% anual. Sí. Este año parece que vamos a tener una inflación de solamente 3,5%. Pero aparte de eso, hay que destacar también que es mejor el acceso local a los créditos. Y otra cosa sumamente importante es que nuestro tipo de cambio, a pesar de la devaluación masiva del peso argentino y del real brasileño, se mantuvo realmente fuerte, devaluando un poco ciertamente para evitar de que los empresarios sufran las de Caín, pero manteniendo la fortaleza del guaraní, que dicho sea paso, es la moneda más estable en toda América Latina en 70 años. Sí. Nunca hemos eliminado ni un cero ni hemos dado otro nombre a nuestra unidad monetaria. Y bueno, eso es todo un ramillete de cosas positivas, pero en economía nada es solamente bueno o nada es solamente positivo, así como tampoco nada es solamente negativo, ¿verdad? Hay que saber diferenciar los aspectos positivos y los negativos que a veces aparecen simultáneamente en todas las cosas. Por ejemplo, vamos a hablar del crecimiento que está siendo ya una categoría económica de culto. Parece como que hay un altar y una liturgia y que uno tiene que arrodillarse ahí ante el crecimiento económico, ¿verdad? Sí. Pero no, pero hay que tener cuidado porque ese crecimiento económico es también excluyente o es desigual. El crecimiento económico se concentra fundamentalmente en los estratos más altos de la estratificación social. Pero también, hay que decirlo también,
en los estratos altos de la clase media, o sea, no solamente los estratos altos, Sí. los más encumbrados de la pirámide social, sacan provecho de la situación, sino también la parte superior de la clase media. Hemos experimentado en los últimos 10 y 15 años también una movilidad social vertical en ascenso de los estratos altos en la clase media, que van a niveles superiores, pero que no consiguen afianzar su estabilidad en los niveles más altos, porque aunque ha mejorado su ingreso y su diversificación, estos estratos altos de la clase media, todavía no ganan lo suficiente como para pagar los estudios más caros en los niveles superiores de la pirámide social en nuestro país, y tampoco tienen dinero suficiente como para pagar el seguro médico mucho más caro. Entonces, como que suben de categoría, pero no se pueden mantener ahí arriba, y por eso algunos recaen nuevamente al IPS, por ejemplo. Es cierto que es bueno tener un IPS cuando uno tiene una enfermedad catastrófica, porque los seguros privados no cubren esas cosas, ¿verdad? Cierto. Pero lo malo es cuando uno es solamente asegurado del IPS, porque cada vez que uno va para una consulta médica, porque a lo mejor tiene una infección nada más, se pasa todo el día en el IPS solamente para conseguir turno. Y si de repente consigue turno, a cabo de 3 o 4 horas, resulta que el médico a lo mejor no tiene los medicamentos que debería tener para atender esa infección. Entonces el paciente tiene que salir del IPS e ir a las farmacias privadas que están en el entorno para comprar los medicamentos. Es decir, hay muchas cosas que se pueden decir con respecto a este alto crecimiento económico en Paraguay. Creo que las políticas públicas, independientemente del gobierno de turno, deberían poner énfasis en que ese crecimiento económico sea inclusive, o inclusivo, o incluyente. A ver, lo que más quiera la audiencia, pero tienen que entender que se tiene que incorporar a la inmensa mayoría, porque va a ser imposible incorporar a todos, ¿verdad? Pero por lo menos a la inmensa mayoría de los habitantes de este país a los beneficios de progreso económico, social y ambiental. No nos olvidemos del medio ambiente, ¿verdad? Sí. Entonces, esto que conseguimos de Fitch es algo así como un premio al comportamiento de toda la sociedad en los últimos 15 años, ¿verdad? Sí. Pero cuidado con esos premios, porque no nos está diciendo esta calificadora internacional de riesgo todo lo necesario para entender cómo nos va, porque estas calificadoras internacionales de riesgo, no solamente la Fitch, sino también la Moody's y la Standard & Poor's, solamente hablan de la capacidad financiera del país para hacer frente puntualmente a sus compromisos internacionales. No nos está hablando allí de la justicia social y tampoco del equilibrio ecológico. Tampoco nos habla allí de la microeconomía, solamente pone énfasis en la macroeconomía. Pero ¿qué pasa con la gente normal y corriente, verdad? Allí está el problema. Resulta que esa gente, inmensa mayoría de gente, están entre los microempresarios o entre las empresas unipersonales de los sectores urbanos y también entre los micro o pequeños productores rurales. Y esa cantidad es impresionante, una cantidad impresionante de gente y de mano de obra está allí. A esa gente no le va tan bien, porque gente que estuvo vinculada, por ejemplo, a la venta de mercaderías a la Argentina, que no se pudo seguir vendiendo porque no solamente dejaron de venir los argentinos a Paraguay, sino por la devaluación argentina, todo lo producido en Paraguay es más caro. Esa gente tuvo dificultades de hacer frente a la masiva devaluación del peso argentino, y también hay que hablar de la devaluación del real, pero la diferencia del real y del peso argentino es mayúscula. Mientras el peso argentino se devaluó de enero a agosto en un 50%, el real brasileño lo hizo solamente en un 20%. Pero igual para nosotros una devaluación del 20% es mucha, porque la devaluación del guaraní en ese mismo lapso fue solamente del 7%. Eso quiere decir que en la competencia internacional de productos incluye tanto a bienes o mercaderías como a servicios.
En la competencia internacional de productos, Paraguay no puede vender ya tanto a la Argentina y Brasil como antes. Pero eso también tiene su aspecto positivo porque Paraguay sí puede comprar mucho más de Argentina y de Brasil, porque los productos argentinos y brasileños se abarataron sustancialmente. Lo que pasa es que los sectores beneficiados o perjudicados son sectores diferentes, ¿verdad? Los que tienen perjuicio son los que estaban vendiendo a la Argentina y a Brasil, y los que tienen beneficio son los que están comprando ahora a la Argentina y a Brasil. Pero hay muchas más facetas que analizar allí, porque está el tema de los trabajadores paraguayos trabajando en la Argentina, que es el lugar en donde más se radican los trabajadores paraguayos. Cuando hacen sus envíos de pesos argentinos a Paraguay, tienen que pasar a guaraníes, y entonces sus hogares de origen reciben menos cantidad de guaraníes que antes, pero mucho menos, ¿verdad? Entonces ahí se miran perjudicadas las familias también. Claro. Pero también tiene sus ventajas. Por ejemplo, los familiares de estos trabajadores ahora pueden ir fácilmente, o por lo menos mucho más barato es realizar hoy en día un viaje a la Argentina para visitar a sus parientes allá que antes, ¿verdad? Y no solamente los parientes, ¿verdad? Los turistas paraguayos salen beneficiados de que la Argentina esté mucho más barata. Es como para ir a conocer la Argentina ahora. Es un país tan grande y tan lindo, muy poca gente conoce la Argentina. Bien, la gente conoce la Argentina en ese tramo de la carretera que va de Asunción a Buenos Aires. Pero generalmente no conoce el noroeste argentino, no conoce Catamarca, no conoce Salta, no conoce Jujuy. Es decir, habría que aprovechar para hacer un viaje a la Argentina y también a Brasil, aunque la diferencia de precios con Brasil no sea tan grande. En otras palabras, la realidad económica y financiera, la realidad tributaria de la que no hablamos todavía, y de la realidad de la justicia social en términos de desempleo, subempleo, seguridad contra enfermedad y seguridad en la jubilación, así como deforestación, toxicidad en el aire, suelo, subsuelo y en las aguas. Todas esas cosas deben ser consideradas para tener una idea de cómo nos va a todos realmente en este querido Paraguay. ¿Sí? De hecho, son una serie de factores que hay que tener en cuenta, pero más que nada, por sobre todas las cosas, doctor, por lo que usted estaba mencionando, esta calificadora marca un poco una tendencia de la importancia y por sobre todas las cosas, a partir de ahora, ¿esto qué puede traer a nuestro país? Más confianza en inversionistas, mayor presencia en ese aspecto, la posibilidad de darle sostenibilidad y de esa manera, así como hacía mención, ¿verdad? Que también llegue al sector de la micro esta situación que se tiene hoy día, que beneficia al parecer a un sector que yo creo minoritario, teniendo en cuenta de que hay más gente que vive en situación de pobreza en este país, ¿verdad? Efectivamente. Bueno, lo que hay que decir claramente es que ahora está de turno el gobierno de Mario Abdo Benítez y sus colaboradores, ¿verdad? Y resulta que él recibe en un país que está plagado de mega corrupción e impunidad, sobre todo al más alto nivel de los empleados públicos. Hay que distinguir eso, no son los empleados de bajo nivel o de nivel intermedio los que están perjudicando al país. Son los funcionarios públicos de más alto nivel que están, primero, robándonos legalmente. Parece una contradicción, ¿verdad? Pero resulta que ellos hacen sus leyes, las sancionan y después el Poder Ejecutivo promulga. Y en esas leyes ellos se están autoasignando remuneraciones siderales, como si este país fuera Kuwait o Suiza, ¿verdad? No somos ni Kuwait ni Suiza, somos uno de los países más pobres de América Latina. Así es. Y bueno, sin embargo, están dando remuneraciones exorbitantes, pero además con gratificaciones especiales para cualquier cosa. Pero con seguros médicos de lujo y con rubros para contratar a asesores, y después resulta que piden favor a los asesores y aguardan que no les cobren. Es decir, hay una serie de contradicciones impresionantes. Yo creo que el nuevo gobierno y los posteriores que vengan harían muy bien en combatir ese robo legal que se produce por la autoasignación interesada, porque eso es autoasignación a sí mismos, de remuneraciones siderales. Y eso no tiene que ver solamente con el poder legislativo, ojo. Eso
Eso tiene que ver también con el Poder Judicial y también con las entidades binacionales de hidroelectricidad, porque son las que pagan mucho más todavía a sus funcionarios de alto nivel. Ahí sí que hay remuneraciones de Kuwait y de Suiza. Bueno, entonces, lo primero que hay que hacer es combatir ese robo legal y después, por supuesto, hay que combatir también el saqueo sistemático que se hace de los escasos recursos tributarios que somos los que aportamos nosotros los contribuyentes, ¿verdad? Sí. Están robando permanentemente las arcas fiscales. Esos son los estafadores permanentes. Hay un montón de gente, González Daer, Zacarías Irún, para poner solamente los buques insignia de la corrupción y de la desvergüenza, ¿verdad? Eso no debe ser más tolerado. La ciudadanía está harta de todo eso. No solamente los obispos de Cacupé dicen basta ya. La ciudadanía común y corriente dice esto no va más así. De forma que el mejor aporte del país al país, del nuevo gobierno y de los próximos sería reducir sustancialmente el robo legal, así como el saqueo sistemático a las arcas fiscales que son tan escasas. Y nosotros los contribuyentes no tenemos por qué andar pagando todos esos robos. Por eso es que cuando se habla de reforma tributaria hay que decir también para qué nuevos impuestos, para que otra vez seamos los mismos los que estemos financiando ese robo legal y el saqueo fraudulento de las arcas fiscales. No. La gente dice claramente no. En otras palabras, pongamos las cosas en prioridad. Primero debe ser combatida la mega corrupción y la impunidad, ¿verdad? Segundo, hay que acabar sistemáticamente con la evasión tributaria que sigue siendo enorme. ¿Para qué crear nuevos impuestos o aumentar las tasas de los impuestos existentes si es que el 40% de la recaudación potencial no se recauda porque hay evasión tributaria? En otras palabras, que casi la mitad de los que deben pagar impuestos no están pagando los impuestos del caso. Entonces, solamente aquellos que no tenemos otra alternativa que pagar impuestos, no es que todos seamos algo así como apóstoles del pago indiferenciado de impuestos, no, al contrario, nos molesta, ¿verdad? ¿Por qué vamos a tener que, nosotros los mismos de siempre, tener que seguir pagando más impuestos para que nos sigan robando legalmente y para que sigan con el saqueo fraudulento de la recaudación tributaria? Bueno, todas esas cosas hay que decirlas claramente, porque la ciudadanía está harta de que se les robe, ¿no? Y bueno, cuando hablamos de la calificadora internacional de riesgo Fitch, hay algunos que de entrada la denigran o le sacan valor a su pronóstico, pero no nos olvidemos de que estas calificadoras internacionales de riesgo solamente evalúan la capacidad del país de atender puntualmente con sus compromisos financieros internacionales. Ellos no tienen por qué hablarnos a nosotros de la justicia social o de la microeconomía que está mal o de la ecología que está hecha un caos. Por eso que es tarea nuestra, la de los analistas y mediadores en la comunicación social, como ustedes, una radio tan escuchada, y como nosotros los analistas, es llamar al pan pan y al vino vino y dejarnos de embromar. Estamos hartos de que nos sigan robando tanto legalmente como en forma fraudulenta. Y bueno, ahora entonces llega la hora de apoyar al nuevo gobierno para que se haga mejor algunas cosas. Muchas cosas se están haciendo bien, hay que afianzarlas. Otras cosas se están haciendo regularmente, hay que mejorarlas. Y otras cosas ni siquiera se están haciendo, entonces hay que empezar a mover el carro de la economía en esa dirección para también abordar con éxito aquellas cuestiones que hasta el momento no hayamos atendido suficientemente. Bueno, doctor, agradezco su tiempo y sobre todo por estas explicaciones y este análisis que estamos haciendo a partir de esta calificación que se ha dado a conocer. Y seguramente en otro momento vamos a estar hablando, ¿verdad?, de lo que se viene, de lo que puede darse en el 2019, ya teniendo en cuenta este resultado y el cierre de este año en que se va a estar dando con relación a la inflación y otros aspectos que hacen al funcionamiento de un país. Gracias, doctor, por su tiempo, como siempre, muy amable. Ha sido un gusto y felices fiestas. Igualmente para usted, señor. Un abrazo. Doctor Ricardo Rodríguez Silvero, economista.